el voltaje existente entre la base y el emisor, encontraremos que es un valor muy semejante a 0.7 volts, ligeramente superior, 0.785. Sin embargo, se encuentra dentro de los parámetros establecidos. Y este valor se conserva así, de forma casi independiente de los componentes utilizados. Entonces, si tenemos que el voltaje entre base y emisor de un transistor es casi fijo, y sabemos que el voltaje de un Zener se mantiene también casi fijo independientemente de su alimentación, podemos nosotros crear un regulador de voltaje con un circuito tan sencillo como el que se muestra. Una resistencia, un diodo Zener y un transistor, y convertir un voltaje no regulado en voltaje regulado, siempre y cuando el voltaje del Zener sea igual al voltaje de entrada menos 4 volts o menor. Vamos a hacerlo de manera física. Para tal efecto hemos conectado un voltaje no regulado a la entrada del transistor, tal y como se ve. También hemos colocado el transistor como regulador, la resistencia de 330 y el diodo Zener, que por el momento no está conectado. Y al final, a la salida del transistor, hemos colocado una resistencia de carga. Entonces, como puede ver en el diagrama de osciloscopio, a la entrada del conjunto tenemos una señal bastante ruidosa. Al momento que conectamos el diodo Zener y tomamos la salida del transistor, encontraremos un voltaje perfectamente regulado, prácticamente sin variación. Entonces, con tres simples elementos, una resistencia, un diodo Zener y un transistor, hemos creado un regulador de voltaje. Vamos a verificar que también funciona nuestro regulador, y para ello hemos colocado el circuito tal y como se muestra, aunque cambiando de transistor y poniendo uno de mediana potencia. A la entrada del transistor estamos alimentando el voltaje que se muestra, y su salida está siendo monitoreada por este otro multímetro. Entonces, si aumentamos súbitamente el voltaje de entrada, podemos ver que la salida se mantiene prácticamente invariante. Y no importa que volvamos a subir o a bajar la entrada de voltaje. El voltaje regulado se mantiene prácticamente sin variación. Entonces nuestro regulador funciona adecuadamente. Como puede ver, es un circuito realmente sencillo y efectivo. Vamos a construir ahora un circuito en el cual explotaremos las propiedades que tiene el transistor de funcionar como interruptor, un inyector de señales tipo mosquito. El circuito que vamos a construir se muestra en este momento. Puede ver que se trata de dos configuraciones perfectamente simétricas, basadas en dos transistores, dos condensadores y 4 resistencias, dos de un valor y dos 10 veces más alta. A este circuito se le conoce como oscilador de dos transistores y funciona aprovechando la carga y descarga alternada de los condensadores incluidos, por medio de los transistores. Entonces, y como los condensadores se van cargando y descargando alternadamente, los transistores también se van encendiendo y apagando uno después de otro y viceversa. Si ahora tomamos la señal en el colector de cualquiera de los transistores, encontraremos que a su salida tendremos una señal cuadrada. Estos son los materiales con los cuales construiremos el circuito en cuestión. Una jeringa perfectamente empacada y esterilizada de 10 centímetros cúbicos, dos resistencias de 10 kiloohms, dos resistencias de 100 kiloohms, una pequeña placa de circuito impreso, dos condensadores, dos transistores, cable para conexión, un par de tachuelas, una dona de plástico y un globo. Lo primero que debemos hacer, y por razones de seguridad, es retirar la aguja de la jeringa. A continuación, vamos a lijar perfectamente la entrada
de la jeringa hasta el punto en el que pueda entrar libremente una batería tamaño AA. Después vamos a armar el circuito impreso, para lo cual tiene perfectamente especificados en la parte de componentes las partes que deben ir en cada lugar y su polaridad específica. Aquí tenemos el circuito ya armado. Note la posición correcta de los transistores. También vea cómo debe ir soldada esta tachuela. Aquí tenemos una vista desde el lado de soldaduras. Note que está perfectamente fija al resto del circuito. En la parte frontal de la jeringa debemos practicar dos orificios, para por ahí pasar un par de cables que serán los que conectarán el circuito con el exterior. Una vez hecho esto, introducimos el circuito dentro de la jeringa. Aquí tenemos la salida de la referencia de tierra y a la aguja en sí se conecta la salida de señal. Para actuar como interruptor, se coloca la dona de hule espuma sobre el casquete positivo de la batería y ahí se conecta la otra tachuela. Finalmente, se cubre toda la parte posterior con el globo que habremos cortado previamente y con eso habremos terminado nuestro inyector de señales. Como puede ver, se trata de un circuito realmente sencillo y muy práctico, ya que su pequeño tamaño nos permite transportarlo a donde queramos. Vamos a verificar la operación del circuito. Para ello, hemos conectado un osciloscopio tanto a la parte negativa como a la aguja de nuestro proyecto. Cada vez que nosotros establezcamos el contacto con la parte positiva de la batería, deberá aparecer en la pantalla del osciloscopio una señal oscilante, casi cuadrada. Como puede ver, el oscilador de dos transistores funciona adecuadamente, lo que nos prueba, sin lugar a dudas, que hemos construido nuestro proyecto adecuadamente. La forma de emplear el inyector de señales es la siguiente. Supongamos que tenemos un circuito de audio al que queremos detectarle una falla. Primeramente conectamos la referencia de tierra hacia la tierra general y después vamos inyectando señal en diversos puntos del circuito hasta que localicemos el lugar exacto de la falla. Como puede ver, su empleo también es extremadamente sencillo. Veamos ahora otro tipo de transistor que encontramos comúnmente en circuitos electrónicos, el transistor tipo FET o de efecto de campo. Su símbolo es como se muestra. También tres terminales, pero ahora con una forma más cuadrada. También existe de dos tipos, un transistor tipo N y un transistor tipo P. Su forma física es como se ve a la derecha. Por lo general, los transistores tipo FET vienen encapsulados metálicos, aunque ahora ya es muy común encontrarse encapsulados plásticos iguales a los de los transistores de unión. Sin embargo, su principio de operación es muy distinto. Aquí tenemos un diagrama esquematizado del interior de un transistor. Como podemos ver, se trata de un solo material tipo N conectando a dos de las terminales y dos placas de material tipo P conectadas a otra terminal. Entonces tenemos una terminal fuente o source, una drenaje o drain y una gate o compuerta. Como ve, han desaparecido el emisor, colector y base. La forma como funciona este circuito es la siguiente. Al momento en que en las terminales P aparece un voltaje, comienza a aparecer una zona de depleción. Si no existe ningún voltaje, existe conexión directa entre el drenaje y la fuente. Sin embargo, al ir incrementando el voltaje de la compuerta, aparecen zonas en las cuales la conducción de corriente se vuelve más difícil, incrementando la resistencia y reduciendo el flujo de corriente entre las otras dos terminales. Al incrementar el voltaje de compuerta,
el canal de conducción se estrecha aún más, limitando bastante el flujo de corriente. Y si aumentamos aún más el voltaje de compuerta, llega a un punto en el cual se forma una capa completamente no conductora y ya no existe ninguna circulación de corriente entre el drenaje y la fuente. A este tipo de transistores FET se les llama transistores de depleción. ¿Por qué este nombre? Porque en transistores tipo FET existen dos tipos dentro de cada categoría. Existen los transistores de depleción y los transistores de enriquecimiento. Ambos trabajan con principios completamente opuestos. Veamos ahora cómo trabaja un FET de enriquecimiento. Tenemos exactamente la misma estructura, en la cual tenemos un drenaje, una fuente y nuestras dos piezas semiconductoras correspondientes a la compuerta. Sin embargo, en el FET de enriquecimiento, la condición normal de 0 volts en la compuerta es no conducción entre el drenaje y la fuente. Conforme vamos aumentando el voltaje en la compuerta, esa zona de no conducción se va empequeñeciendo, permitiendo en un momento dado el flujo de electrones entre la fuente y el drenaje. Al crecer aún más el voltaje de compuerta, el canal se hace cada vez más grande, permitiendo el paso de más electrones. Y llega un punto en el cual el voltaje de compuerta es lo suficientemente alto como para que exista conexión directa entre el drenaje y la fuente. El flujo de electrones en tal caso es máximo. Con todo lo anterior, podemos también crear una gráfica que nos relacione el voltaje de compuerta con la corriente de drenaje. Como podemos ver, a un voltaje de compuerta 0 corresponde una corriente 0. Al ir subiendo el voltaje de compuerta, comienza a crecer la corriente de drenaje. Y este comportamiento se mantiene durante buena parte de la trayectoria, de forma lineal. A pequeños incrementos del voltaje de compuerta corresponden grandes incrementos de la corriente de drenaje. Sin embargo, al igual que el transistor común, llega un momento en que la gráfica se vuelve no lineal y en el cual ya no existe una relación directa entre los voltajes de compuerta y la corriente de drenaje. Y al igual que en el transistor común, existe un punto de saturación en el cual no importa cuánto incrementemos el voltaje de compuerta, la corriente de drain crecerá relativamente poco. Entonces estos transistores también tienen su región de amplificación y su región de saturación, y pueden emplearse de forma muy similar que el transistor común. ¿Qué ventaja representa el FET en comparación al transistor común? Pues bien, el transistor de efecto de campo tiene algo que lo hace muy especial para aplicaciones como la que podemos ver en este momento. Si nosotros conectamos a la compuerta del transistor un dispositivo de poca potencia, dada la enorme impedancia que existe entre la compuerta y el drenaje, prácticamente el transistor no le pide nada de potencia al circuito de entrada. Por tanto, las principales aplicaciones de los transistores tipo FET está en la amplificación de señales de muy baja potencia, antes de pasar a amplificadores más convencionales. En este caso, el FET está empleado como un preamplificador. Existe un tercer tipo de transistores, el transistor MOSFET o FET de semiconductor de óxido metálico. Su símbolo es como se muestra, y también existe en dos versiones, canal N y canal P. Su forma física es bastante similar a la de los transistores convencionales, aunque un punto que los identifica de inmediato
es la presencia de un blindaje metálico en sus terminales. La razón de este blindaje es para evitar que sean dañados por cargas electrostáticas. Aquí se muestra un diagrama esquematizado del interior de un transistor de efecto de campo tipo metal óxido semiconductor, un MOSFET. Como puede ver, también tiene 3 terminales, 2 de ellas conectadas a bloques de material tipo N y una de ellas conectada a un canal existente entre ambos bloques. Sin embargo, existe un aislante entre la terminal de compuerta y el material P. Este aislante está hecho de óxido de semiconductor, de ahí su nombre. La forma como trabaja este dispositivo es la siguiente. Cuando se aplica un ligero voltaje a la compuerta, comienza a aparecer un canal de comunicación entre ambos bloques de material tipo N. Si seguimos incrementando el voltaje de la compuerta, crecerá el túnel existente entre estos terminales, hasta llegar a establecerse una comunicación total entre ellos, permitiendo el flujo de corriente desde el drain hasta el source o viceversa. Por supuesto que si vamos disminuyendo el voltaje de la compuerta, este túnel comienza a desvanecerse hasta desaparecer por completo. Esta es, a grandes rasgos, el principio de funcionamiento de los transistores tipo MOSFET. Al igual que en los casos anteriores, vamos a hacer una gráfica que relacione el voltaje de compuerta con la corriente de drenaje. Como podrá suponer, el comportamiento es muy similar al de un transistor tipo FET típico. La gran diferencia que existe entre un FET y un MOSFET es que mientras el primero tiene una resistencia entre compuerta y drain de millones de ohms, el segundo tiene una impedancia de cientos de millones de ohms, lo que lo convierte en un dispositivo de bajo consumo de potencia. Esto se debe principalmente a que no existe un contacto físico entre la compuerta y el resto de los componentes del dispositivo, sino que entre ellos existe un material aislante, el semiconductor de metal óxido. Esto implica que la corriente de compuerta será del orden de los nanoamperes, haciendo a este dispositivo ideal para aplicaciones en las cuales el consumo de potencia sea un factor crítico. Aunque sí llegamos a encontrar en el mercado transistores MOSFET individuales, tales como los que vemos, lo normal es encontrarlos integrados dentro de enormes circuitos, los circuitos integrados de tecnología MOS. Estos dispositivos pueden tener diferentes formas y tamaños, lo mismo que aplicaciones.